Alfonso Prat-Gay, ¿voy a esta cámara o a esta? A esta. Lo mareo al director, ¿esta cámara o esta? Alfonso Prat-Gay, ya que tenemos tiempo, hablemos del corte este. ¿Este corte, por qué se produce? El corte de luz. Bueno, vamos a ver que investiguen y el gobierno tiene esta explicación que vos decís. Pero por supuesto que hay un trasfondo de que las empresas distribuidoras hace tiempo ya que no invierten, ¿no? Yo lo escuchaba recién el tape que pasaste del secretario de... Darío Martínez. Sí, él dice en los últimos años, es falso, la estadística durante los 4 años del gobierno de Cambiemos muestra que bajó violentamente los cortes en todo el país y en el área metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, por supuesto que cuando hay inversión estas cosas no suceden. Cuando no hay inversión es como la punta del iceberg, ¿no? Vamos a hablar de la cuestión económica en general. Pero este caso en particular ilustra lo que le sucede a la economía en general, que es una economía que básicamente este año venía cayendo, pero este año directamente se olvidó de invertir, ¿no? Entonces, cuando no invertís, no se amortizan los fierros viejos, no se ponen al día los fierros viejos, y esencialmente lo que pasa es que arrancás el año siguiente con mucho menos capacidad de producción, capacidad de generar, capacidad de distribuir electricidad, pero también capacidad de producir bienes y servicios a nivel de toda la economía, ¿no? Y esto es lo que, a diferencia de otros países del mundo donde ya está rebotando la actividad económica, en Argentina es un gran signo de interrogación, porque aunque hubiera más demanda, como te quemaste, te gastaste los fierros. Los fierros, no puedes hacer... Si la gente pide caramelo, vos no tenés el azúcar para hacer los caramelos. A la oferta le va a costar reaccionar. Por supuesto que históricamente en Argentina la solución de esa ecuación, cuando aumenta la demanda y la oferta no responde, es más inflación, ¿no? O sea que ahí tenés un elemento adicional, más bien de la economía real, que se suma al de la economía monetaria con todos esos pesos que han dando vueltas, ¿no? ¿Martín? Sí, y el agravante de que Cristina manifestó el rumbo claramente, hay que ver si termina gobernando ella o termina gobernando Alberto, porque Cristina dijo, en Argentina no funcionan las teorías, no sé a qué se refería, dijo, en Argentina la economía crece del lado de la demanda, y para que eso ocurra, dijo textuales, estoy citando lo que dijo la expresidenta. Necesita que consuman... Para que eso ocurra necesitamos que crezcan los salarios, que crezcan las jubilaciones, y que bajen los precios, sean más accesibles, de la comida y de la energía. Si vos tenés precios de la comida accesibles, la estrategia del kirchnerismo ya fueron los ROE, las intervenciones a las exportaciones, Argentina se queda sin dólares. Las alternativas para que la energía sea accesible son las intervenciones en los mercados tarifarios, congelamiento de tarifas, Argentina se queda sin energía. Digamos, esta película medio que ya la vimos, y encima cuando uno mira si los salarios y las jubilaciones tienen expectativa de crecer, la realidad es que no. El gobierno viene haciendo todo lo posible para que los salarios se ajusten y las jubilaciones se ajusten. El dato fresquito, acaba de conocerse, el resultado fiscal del mes de noviembre. Las jubilaciones vienen creciendo, toda la masa de jubilaciones viene creciendo al 32% interanual. Contra 36 de inflación, vienen 4 atrás de la inflación. No, claro. Hay un ajuste fenomenal a los jubilados. Eso era. ¿Hay un ajuste en la economía? Hay un ajuste que no quieren reconocer que es un ajuste, y es un ajuste desordenado, como lo hablamos alguna vez, un ajuste medio loco. Sí, claro que sí. Hay un ajuste que empezó antes de la cuarentena. Las primeras decisiones que tomó el gobierno fueron, efectivamente, suspender la movilidad jubilatoria, suspender algunos beneficios que tenían las pymes del gobierno anterior y aumentar una serie de impuestos, empezando por bienes personales, pero también retenciones. O sea, básicamente esta idea de ir a agarrar un mango en la producción y esperar que, como decía Martín, una economía muy particular donde lo único que importa es la demanda. Después vino la cuarentena, que fue el superajuste, ¿no? Esto, a ver, esa idea, a ver si la puede desarrollar, Alfonso. Eso lo tenemos vos que vinculás mucho la cuarentena y toda la política sobre el COVID con lo que pasó con la economía. Absolutamente. Lo queremos escuchar. Absolutamente. Creo que ahora es más fácil sostenerlo. Al principio, como bien recordabas vos, sí. Había que poner la caripela y te la llenaban de Sí, dedos, el presidente, ¿no? Fue duro, ¿no? Exacto. Pero era bastante obvio desde el principio que si vos a una economía que depende mucho del empleo informal le decís quédense en sus casas, yo los voy a cuidar, no salgan a trabajar, bueno, hay un 35% de la población que no puede darse el lujo de quedarse en su casa y no salir a trabajar.
Y eso es básicamente lo que sucedió durante los primeros meses de la cuarentena. Y eso paró la economía. Eso paró por completo la economía. Se hizo cerrar muchos comercios y muchas pequeñas y medianas empresas. Y las consecuencias todavía no las hemos visto. Han desaparecido muchas empresas. Las empresas que sobrevivieron se comieron su capital de trabajo. Las familias también se comieron sus ahorros porque no podían salir a trabajar. Entonces arrancamos el año que viene con esa gran incertidumbre adicional que hay que meterla en el cálculo, ¿no? Hay un informe, yo creí que ibas a mencionar ese, Martín, del INDEC, de algunos días atrás, Sí. que hace una encuesta en el conurbano, bueno, en el AMBA, una encuesta de familias, cómo reaccionaron frente al COVID. El propio INDEC reconoce que el 49% de las familias manifiesta haber perdido ingresos durante la cuarentena. Lo tenías para hoy eso, ¿no? Tal cual. Lo comentamos acá la semana pasada. Lo comentamos. Sí. Los ingresos de la familia, ¿informales o formales? Son formales e informales todo, pero son ingresos nominales. O sea, el INDEC no aclara que sean reales. No, son nominales. Antes recibían 10, con la cuarentena 7. 7, y con la inflación de 30 y pico % en el medio, ¿no? Entonces, esto viene a cuento de que el gobierno se llenó la boca durante todo este tiempo. Yo los voy a cuidar. Yo soy Alberto, yo los voy a cuidar. Les voy a cuidar la salud, les voy a cuidar la economía. Ustedes quédense en su casa, que yo les doy el IFE, el ATP. Bueno, la cuestión es que el IFE venía, cada 4 meses llegaba un IFE, ¿no? Entonces, lo que quedó demostrado era que el Estado no tenía los recursos, como sí lo tienen otros países del mundo, como los tuvo Brasil, por ejemplo. Brasil tuvo la menor recesión de la región, con un programa que un tipo bien de derecha como Bolsonaro implementó, llegando básicamente con mucha capilaridad a todos aquellos a los que tenía que llegar. ¿Pero eso por qué? Porque los IFEs eran más potentes, porque repartieron más... Porque era más potente, porque tiene un Estado más ágil, porque tiene mejor gestión. Yo creo que la pandemia este año fue la gestión. No tengo ninguna duda de eso. ¿La pandemia fue la gestión del gobierno? Absolutamente. ¿Una pandemia dentro de la pandemia? Exactamente, sí. Cuando vos ves, comparás Porque Argentina... el gobierno dice, Macri, la pandemia nos arruinó. No, bueno, pero mirá lo que son los resultados. Hay solamente 2 países del mundo que les fue peor que Argentina en términos de muertes por millón de habitantes y recesión, que son Gran Bretaña, que ahora está con el problema de la mutación de la cepa, y Perú. Todos los otros países tuvieron o bien menos muertes, o bien menos recesión, o las dos, menos muertes y menos recesión que Argentina. Nosotros tuvimos 42.000 muertos por COVID. Tenemos... Ya pasamos los 42.000, ¿no? Sí, estamos al límite, sí, 41.900, casi 42. Perdimos 2,5 millones de puestos de trabajo. El gobierno dice... 2,5 millones, porque algunos dicen 4 millones, ¿no? 4 en el segundo trimestre y se recuperaron menos de la mitad en el tercer trimestre. Todavía estás 13% por debajo de lo que es la cantidad de empleos que tenías antes de la cuarentena. Wow. Para comparar, Estados Unidos está 4% por debajo. Digo Estados Unidos porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires se llenaba la boca todo el tiempo al principio diciendo, miren lo que es Estados Unidos. Bueno, miren cómo cae el empleo en los Estados Unidos. Exactamente, miren lo que hace. Bueno, Estados Unidos se recuperó mucho, ¿no? Se recuperó notablemente, todavía no está en los niveles previos a la crisis, a la cuarentena, pero es cierto que ahora estamos con una segunda ola. Si miramos a nivel mundial, estamos en el pico más alto de contagios diarios. Estamos alrededor de 600.000 contagios diarios. La ola anterior, cuando, ponele en junio, mayo, junio, cuando todos nos asustamos, estábamos en 200.000 casos diarios, ahora estamos en 600.000, ¿no? Dentro de un ratito pongamos a Roberto Debac, invitemos a Roberto Debac, porque vamos a mezclar un poquitito la economía con el COVID, porque hay que poner todo en contexto, ¿eh? Yo creo que tiene que ver una cosa con la otra. Hablamos con Roberto Debac y como está Alfonso Pratgay en el piso, seguimos conversando Pero con te él. cierro con esta idea, Luis. ¿Hay algo en lo que Alberto Fernández, entre todas las desaciertos y mentiras y absurdos que fueron cometiendo, los últimos tienen que ver con la vacuna, o sea, no, hemos tenido todas las semanas 2 o 3 para entretenernos. Hay algo que al final terminó siendo cierto, cuando Alberto Fernández dijo es un falso dilema el de la economía o la salud. Bueno, ellos destrozaron las dos, destrozaron la salud y destrozaron la economía, o sea que al final terminaron teniendo razón, ¿no?
Martín. Sí, creo que el punto clave que hace Alfonso es el de la gestión. El desastre de la gestión, bueno, para muestra basta un botón. El programa más importante del gobierno, que era el IFE, era un programa tan simple como regalar dinero. Era una máquina expendedora de dinero y el gobierno no pudo hacer funcionar la máquina que regalaba dinero. Pensamos que era un programa diseñado, Luis, para 3,5 millones de personas y se le colaron 6. No hay antecedente en ningún plan, en ningún lugar del mundo, de ningún plan social en el cual la filtración del plan social sea el doble, sea el 200% de lo que es la población. ¿Cómo la objetivo. filtración? Vos decís que no tenía la planilla Excel. Siempre se filtra. Vos apuntabas, por ejemplo, la UH y siempre aparece alguno y dice, yo conozco a alguien que cobra la UH y no la merece, no la necesita. Bueno, un caso, 2. Hay filtraciones en los planes sociales. Pocas en general, la UH es uno de los mejores modelos. Pero el caso del IFE es el peor modelo de todos. El gobierno, insisto, le apuntó a 3,5 millones y le pegó a 9. O sea que, y encima, como decía Alfonso recién, solamente lograron pagar 3 IFE en 9 meses. O sea, finalmente tampoco fue un ingreso ni siquiera familiar, ni de emergencia como debería estar pensado. Imagínate, si fracasó eso de esa manera, si somos top 10 en el 10% de más muertos por millón, si estamos en el top 10 del 10% de los países que más cayeron, ¿a vos qué te parece que va a pasar ahora con la velocidad con la cual vamos a reaccionar para vacunar a toda la población? No, bueno, ¿a qué velocidad vamos a reaccionar, Federico? La verdad... Top 10 de vuelta. ¿Querés apostar que vamos a hacer otra vez top 10? Vamos a estar en el top 10 de los países que tardan más en vacunar a toda la población. Gracias por la invitación, pero yo preferiría no apostar. Preferiría, viste, que la vacuna funcione. Ojalá, por supuesto. No, pero Luis, a ver... Hoy hubo información... Sí, claro. Hoy, entre ayer y hoy hubo informaciones. O sea... la nota que salió en Infobae, Román Lechman citando al presidente, diciendo, bueno, acá tenemos un problema jurídico. Pfizer tendrá responsabilidad si me vende un suero en vez de una vacuna, lo pongo como ejemplo. Y el Estado tendrá responsabilidad si la vacuna está vencida. Y yo decía, bueno, se supone que chocolate por la noticia, ¿eso qué? ¿No lo discutieron eso con Pfizer? Perdón, ¿no? No, bueno, pero a ver, en un principio decían 30 millones de argentinos vacunados fin de año, principio del año que viene. Después pasaron a ser 10 millones. Después pasaron a ser 600.000. Ahora son 300.000. Pero lo que no te dicen en voz alta es que son 150.000 porque son 2 dosis. O sea... Claro, no son 300.000 ni 250.000. Claro, ese avión que viene trae muy pocas dosis. Y además, perdón, a mí me gustaría hablar también Pero te agrego una cosa. Alfonso. Ahora estamos todos hablando de la vacuna como la solución definitiva. Pero mientras tanto nos olvidamos de que este gobierno es el que menos testea en el mundo. Totalmente. O sea, En el mundo no. Sí, Sí, bueno, sí. habrá algunas excepciones menores. ¿Es el pero de gobierno que menos, el Estado que menos testea en el mundo? Sí, de países grandes, sin ninguna duda. Entonces, nos olvidamos de que había que testear. Y ahora la curva pegó la vuelta otra vez, ¿no? Entonces, imaginémonos el mejor escenario posible de la vacuna y que lo hagan, como dijo Martín, ajustando por la pésima gestión que han tenido en todo hasta ahora. Es difícil entusiasmarse con que la economía recupere pronto si estos temas no están resueltos, pero, ¿no? Está bien. A ver, vos, Alfonso, decís que lo que pasa con la luz, lo que pasa, por ejemplo, con las comunicaciones, ¿ya? Yo no sé si serán las fiestas, perdón, por ahí estoy sugestionado. ¿Vos viste que cada vez es más difícil hablar por teléfono nuevo? Porque las comunicaciones de WhatsApp se te cortan a cada rato. Teléfono y las redes de Internet están con una habilidad, se caen todo el tiempo. Bueno, digo, es también directo el perjuicio de la desinversión en las comunicaciones para las comunicaciones básicas. En todo, Luis, como yo te decía al principio, este año la cuenta, corregime Martín si estoy mal en esta, pero la inversión respecto del PBI, que es para que nos entiendan lo que nos están mirando, es nosotros producimos tanto en un año y de eso que producimos separamos una parte para bienes de producción que nos permitan seguir produciendo al año siguiente. Después hay que ver cómo financiamos eso con ahorro, con deuda, lo que sea. Los países del sudeste asiático, por ejemplo, se guardan el 30%. Imagínate que estuviéramos hablando de una plantación, ¿no? Pensé que estabas hablando de un país determinado. Me volví, para que el ejemplo sea más claro. Te guardás las semillas, vendés, no sé, una parte de lo que cosechaste y la semilla la guardás para el año siguiente. Esa es la lógica de la inversión. En el sudeste asiático reservan el 30%. 30% de todo el PBI, de toda la riqueza. Exacto.
y lo ponen a laburar para el año siguiente. Por eso crecen las tasas, no este año, pero fuera de pandemia crecen Tasa al china. 7, 8%. Nosotros este año vamos a estar, con suerte, en el 10%. De caída. No, de inversión. Separamos solamente, perdón, de inversión. Separamos solamente el 10%. Y eso es nada. Eso es nada porque no alcanza a compensar la depreciación de ese capital. Otro indicador complementario que es en la misma línea, el stock de capital por trabajador, la cantidad de fierros por trabajador potencial que hay en Argentina, es hoy 20% más baja que hace 10 años atrás. O sea que aunque anduviera todo bien, aunque no existiera la pandemia en Argentina, hoy Argentina, produciendo a full, produciría 20% menos por trabajador de lo que podía producir en el año 2010-2011. Entonces, cuanto menos capital por trabajador tenés, menos productividad, menos salario podés pagar, ¿no? ¿Y el dólar? Porque nosotros acá, Martín siempre te apuesta, te quiere apostar algo. Te apuesto esto. Bueno, él dice, te apuesto que lo van a bajar, pero también dice, che, lo están bajando con herramientas que no son genuinas, no tienen que ver con la economía real. ¿Cómo termina? ¿O cómo debería terminar? ¿O cómo sigue? Bueno, es muy precaria la política cambiaria en estos momentos, ¿no? O sea, han salido... Vos como expresidente, presidente del Banco Central también debes saber de eso. ¿Hay Sí. un ruidito ahí entre el Banco Central? Siempre hay ruido Siempre. entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. En países como los nuestros, donde los temas son tan complejos, siempre se cruzan las competencias y por más que estén definidas, si querés, institucionalmente, en la práctica es difícil llevarlo a cabo, ¿no? Vos decís que Pero el precio en realidad, del blue está atado con alambre. el que está interviniendo ahora no es el Banco Central, sino que es el ANSES, por instrucción del Ministerio de Economía, que le dice, esos títulos que ustedes recibieron en el canje, salgan a venderlos, porque al vendernos le tiran para abajo el precio contado del con dólar. liqui. ¿Qué es eso? El ANSES vende bonos cuyo rendimiento está en el orden del 15% anual. O sea, es el equivalente No a... existe eso en el No, mundo. claro. El otro truco que hace Guzmán, y también lo hace el Banco Central vende dólares que no tiene, la famosa cuestión del dólar futuro, se ve que no aprendieron de lo que hicieron en 2015, lo volvieron a hacer ahora, con el agravante de que se sumó el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía también te vende dólares que no tiene. Ustedes habrán visto que en el último mes colocaron 1.500 millones de dólares A una tasa- en bonos en dólares, ¿no? Sí. Los canjearon por bonos en pesos, pero la consecuencia de eso fue un aumento de la deuda. Esto subrayémoslo. Como consecuencia de esos 1.500 millones de dólares que canjearon, Lo que este gobierno diría respecto al gobierno de Macri, fuga de capitales, jugadores de capital. o endeudadores seriales. O endeudadores. En lo que va del año, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, la deuda pública total aumentó 21.000 millones de dólares. Eso es más que el promedio de los 4 años de Cambiemos. Entonces, A ver, ¿me repetís? sí. En lo que va del año, la deuda total del Estado Nacional, denominada o Deuda. calculada en dólares, subió 21.000 millones de dólares. Durante la gestión de Cambiemos, el aumento fue menos de 80.000. Depende como lo quieras ver, está entre 75 y 78.000. Vale decir, en un año de Fernández vas a un ritmo superior al ritmo que todavía le hace decir a todos los soldaditos de Fernández, Macri y Cambiemos son endeudadores seriales. Les haría bien mirar los números, ¿no? En este canje que yo les explicaba, Guzmán colocó 1.500 millones de dólares, rescató bonos en pesos cuyo valor nominal era de 1.000, con lo cual aumentó la deuda. ¿Por qué te hago todo este ejemplo? Es todas estas cosas que se hacen para ponerle paños fríos al dólar son pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Muy bien. Si no se puede comunicar con imagen, llamemos a Devac, pegadito a Devac, le hacemos una pregunta rapidita, 2. Llamamos a Conrado Stoll, perfecto. Hablamos en 2 minutos con Conrado Stoll sobre el tema de las vacunas. Eso puede ser un problema de internet también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Será un problema de internet? Claro que también? No, me parece que está, no sabemos. ¿Qué problema tenía Devac, producción? Estaba trabado en la Panamericana, ¿no? Problemas de tránsito. Che, hablando de la Panamericana, ayer un colega, digo, ayer o hoy fue, yo no me acuerdo, digo, Poggi mostró la movilidad de Google, ¿viste? Aumentó un montón. Igual que al principio de la pandemia. Totalmente. Pero la economía no aumenta igual que en principio de la pandemia. ¿Cómo está la misma movilidad y no está el mismo ritmo de crecimiento económico? Porque en el medio destruiste valor. Esto es lo que nunca entendió Alberto Fernández. Alberto Fernández decía, prefiero salvar vidas porque la economía siempre se recupera.
Y la economía no siempre se recupera si en el interín vos fuiste perdiendo capacidad de producción, que es exactamente lo que sucedió, ¿no? Muy bien. Saludamos a Conrado Stoll. Esperemos un segundito, Hugo. Por favor, producción, si hay novedades sobre los cambios en el gabinete, inmediatamente, por favor. Llamen a las fuentes que llamamos habitualmente, ¿sí? Conrado Stoll, buenas noches, gracias por compartir con nosotros. Estamos con Alfonso Pratgay, Martín Tetazzo, Hugo Machiavelli, Federico Andajasi. ¿Cómo termina esta ida y vuelta de la vacuna? Empezando por pregunta, porque no estuve. ¿Ya salió el avión? Ya salió. Acaba de ser con 16 horas de retraso. Y en un momento se dijo que el retraso era porque no autorizaban vuelos nocturnos. No, faltaba una firma de Putin porque en Rusia, si no hay vacunas para la población, si no están aseguradas, tiene que haber una autorización del presidente. Y no están aseguradas todavía las vacunas para Rusia. Bueno, Conrado, una pregunta sencilla. Gracias por atendernos. Pregunta sencilla. Si no tiene la aprobación de los organismos sanitarios del mundo mínimo, ¿se puede empezar a dar la vacuna en la Argentina? Lo pregunto sin la más mínima, casi con ingenuidad. ¿Podemos mañana? La traen mañana, llega pasado mañana. ¿Podemos empezar a vacunar? No, los grupos de riesgo, ¿se pueden empezar a vacunar sin riesgo? ¿Qué tal, Luis? Y ¿qué tal todos? La respuesta es, se puede repartir, eso se puede transportar, no hay ningún problema y está bien que lo hagan en forma adelantada. En Estados Unidos, aviones de United hace 2 meses transportaban frascos de Pfizer, cuando no estaba la aprobación. Entonces, traerla pueden traer, pero no se puede dar de ninguna forma. En China lo hicieron y han sido muy criticadas, 1 millón de personas vacunadas sin aprobación de vacuna. En Rusia, 200.000 personas de la población general vacunadas sin aprobación de la vacuna. Inaceptable desde el punto de vista de ciencia, pero se puede traer y esperar, pero tiene que tener la aprobación de la ANMAT. Se habló esto de que el ministerio en la Argentina te iba a dar la aprobación, pero es ANMAT la que siempre ha dado la aprobación de medicamentos y dispositivos médicos y tendría que hacerlo para la vacuna. Si ANMAT dice que hubo el número suficiente de personas de más de 60 años y todo está bien, todo lo que tienen que controlar, entonces se podría empezar a distribuir, pero no el avión que llega y ahí darla, de ninguna forma. Sí, Conrado, la información que yo tengo es que la ANMAT no va a autorizar la vacuna en este momento, sencillamente porque no tiene información disponible, que sería efectivamente un informe no vinculante y que sería el ministerio el que lo aprobaría. Lo cual no deja de decir, como usted dice, doctor, digamos, una anomalía, porque esto tendría que salir por la ANMAT. Pero podría ser que lo autorice el ministerio y no la ANMAT, siendo que todavía no lo autorizó ni Europa ni Estados Unidos, ¿no? No, vos sabés, Federico, te tengo que decir, podría ser, porque poder ser puede ser. ANMAT es el ente regulador de Argentina, que trabaja además con la FDA y con EMA. Claro. Es serio, el organismo es serio, ANMAT es serio. Debemos confiar en ANMAT. Indiscutible, indiscutible. He trabajado con ellos en más de 30 protocolos de investigación. Son muy serios en todo, desde lo regulatorio y sus abogados hasta los expertos médicos, definitivamente. Y aparte te insisto, pensá que los remedios que se prueban en Argentina están creados por laboratorios del hemisferio norte, de Japón, de Europa, de Estados Unidos. Entonces están bajo supervisión de la FDA y de la EMA. Y yo he visto a los inspectores de la FDA trabajando con inspectores de la ANMAT en Buenos Aires. Entonces, que hay que saber que la vacuna rusa, los rusos ni enviaron el protocolo a FDA y EMA. ¿Por qué? Es raro. Hay que separar, Luis, hay que separar Rusia de la vacuna rusa. Rusia ha actuado muy mal, muy desprolijamente, y su presidente principalmente, dando autorización de emergencia en agosto antes de tener una sola persona estudiada, vacunando gente de la población general sin tener terminado una fase 3 y otros detalles más. Ahora, de la vacuna rusa, y no es nada mala, más allá de que tienen que probarla. ¿Y por qué, Conrado, la separás? ¿Por qué, Conrado, la separás? ¿Hay publicaciones científicas que dieron fe de que es buena la vacuna rusa? La fase 1 y la fase 2 se aprobó en 18 a 60 años, se publicó en la revista Lancet, una revista muy prestigiosa, y además esa eficacia del 90% que mostraron ahí es porque usan 2 virus distintos. Usan un virus en la primera inyección, en la primera dosis, y en la segunda usan uno distinto, lo cual es algo muy inteligente que aumenta la eficacia. De hecho,
Eso es lo que hizo que la Universidad de Oxford y AstraZeneca inicien conversaciones con los rusos para mejorar la vacuna de AstraZeneca, que se va a empezar a probar solo en Estados Unidos. Pero te quiero decir que hay que separar la vacuna rusa, una del plataforma Estado, del tecnológica gobierno. muy buena. Bueno, es Rusia la que ha actuado desprolijamente. Martín y Hugo Machiavelli seguramente tienen preguntas para vos, pero yo quiero hacerte una última en esta etapa. Hoy la ciudad registró 700 casos. La provincia de Buenos Aires, ¿cuánto producción? 3.000 casos. 1.000 casos más que ayer. ¿Qué está pasando? ¿Está creciendo? ¿Se acabó el amesetamiento? ¿Estamos creciendo? Se habla de rebote o rebrote. Vamos a compartir imágenes de la sala que a mí cuando me mostraron, yo dije, es demasiada gente y demasiada junta. Ustedes la vieron esas imágenes, ¿no? ¿Las viste, Alfonso Pratgay? Me acuerdo que siempre vos defendés la salada como instrumento de la economía. Perdón, eso, con todo el respeto, eso es una imagen negativa, que hasta la imagen contagia desde el punto de vista del ejemplo, Conrado. Pero Luis, eso, las fotos de Mar del Plata el fin de semana pasado, manifestaciones del aborto, el velorio, River, todo eso son eventos en que tenés riesgo de diseminar virus y lo que puede haber el término sería brote. No hemos terminado con la primera ola, no es tan sorprendente, Luis, y no hay que invocar tampoco. Perdón, ¿brote dijiste o rebote? ¿Brote o...? Brote es un brote de la primera ola. Es probablemente un brote de la primera ola. Acordate que como testeamos poco, 115 en el mundo en testeo, como testeamos poco, identificamos más lentamente lo que decía un brote. Perdón, y te pregunto, ¿y la nueva cepa va a llegar acá? Si ya se instaló o pegó o penetró en Inglaterra, ¿va a llegar acá? Primero que ya hoy reportaron una nueva cepa en Dinamarca, otra más distinta. Y la de Inglaterra ya debe haber llegado. Sí. No Y otra en solo porque Brasil. creo que se ha confirmado. Son los países de Europa los que están mirando el nombre y apellido del virus, o sea, secuenciando, se llama la genética, para ver qué cepas hay. Aunque te sorprenda, la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, no están mirando todo el tiempo qué cepas tienen. Entonces no han dicho nada de esta en Estados Unidos, por ejemplo, pero ya Fauci aseguró, entre paréntesis, hoy se vacunó a las 10 de la mañana Fauci con la de Moderna, que es la de él, pero Fauci ha dicho ya lo tenemos en Estados Unidos. Y nosotros acá, Luis, pensá que ese virus empieza en el Reino Unido, en el sudeste de Inglaterra, pero ya estaba en Holanda, se detectó en Alemania, en Dinamarca, en Italia, vuelos de muchos lugares, seguro ya lo han traído, es imposible que no haya llegado. Y el coronavirus en sí llegó hasta la Antártida, se ha probado ahora. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es el timing con el cual podría Argentina, dado todo lo que sabemos y los tiempos que demora la aprobación razonable de la vacuna y los tiempos de la logística, etcétera, etcétera, ¿cuándo podría Argentina tener inmunidad de rebaño gracias a la vacuna? O sea, ¿cuándo podría alcanzar un nivel de vacunación tal que uno diga, bueno, ya está, logramos la inmunidad vía la vacunación? ¿Eso cuándo podría alcanzarse? ¿En marzo, en junio, en septiembre? Martín, estás hablando de 70% de la gente con anticuerpos por la vacuna o por haber estado infectados. No estoy seguro si vamos a llegar. Muchos países emergentes aspiran a llegar a un 30, 40% de inmunidad. No estoy seguro si la definición de rebaño, de decir vamos a llegar a 75%, o sea, va a ser un desafío para los que tienen altos ingresos. Estados Unidos vacunó 500.000 personas la primera semana, 100.000 por día. Acá con el plan que se había propuesto de enero y febrero, tenías que vacunar 170.000 por día. Y en Estados Unidos ya el general a cargo de la vacunación se empezó a excusar diciendo lo difícil que era. El problema no es la temperatura, Martín, es la logística de la distribución, Claro. ni siquiera considerando la nieve que hay ahora en el noreste que impidió que volaran los aviones, que llegaran a esos lugares. Entonces, te diría que no es clave que empecemos a vacunar hoy, dentro de 3 días o en 20. Eso no va a cambiar la mortalidad en el corto plazo de ninguna manera, pero tenemos que conseguir varias vacunas. Habría que rehablar con Pfizer definitivamente. Y va a haber que apostar y comprar AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson. Stoll. Obvio. Hugo. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué panorama visoramos para el año próximo entonces con tanta incertidumbre? ¿Tan complicado puede ser como el 2020 o más tranquilo?
Sería bueno tener una buena campaña de comunicación para sacar incertidumbre, que es lo que más daño hace. Estoy de acuerdo con Fauci, aún para países emergentes en América Latina, la primavera nuestra, septiembre próximo, tendría que parecerse a un mundo más normal. Pero ¿sabes qué, Hugo? Hay que pensar en los próximos 3 meses. Entre la fatiga de pandemia, lo humanamente razonable que son las fiestas, es fin de año, son las vacaciones, la gente se va a relajar. Claro. Yo tendría mucho cuidado. Pensá que en Estados Unidos hoy están pagando lo de Acción de Gracias. Lo de Acción de Gracias, que es mucho menos la escala que una vacación, Navidad en un país católico Hay que tener y mucho, fin de mucho año. cuidado. Entonces, la preocupación es este fin de año y las vacaciones. Y con poco testeo y sin vacuna todavía. Gracias, tenemos Conrado. que estar ahí cuidados. Gracias, Conrado, por el tiempo. Muchísimas gracias, Conrado Stoll, como siempre. Sí, gracias por llamar. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien. Y el rulito que iba a hacer Martín Tetazo de la economía para finalmente preguntarle a Alfonso Pratagay y hacer un redondeo de lo que venimos planteando en el programa, ¿cuál es, Martín? Sí, mira, hoy se conoció el dato, el INDEC acaba de publicar el dato de lo que pasó con los ingresos en el tercer trimestre del año, complementando lo que decía Alfonso recién. Los ingresos laborales de los argentinos crecieron nominalmente 14%. Contra una inflación de 36, 37%, tuvieron más de 20 puntos abajo de la inflación en el tercer trimestre. No te estoy hablando del segundo, que fue el peor, ¿no? El mes de abril, el mes de mayo, esos fueron los 2 peores meses de la cuarentena. Te estoy hablando cuando ya habíamos empezado a salir, cuando estaba un poco mejor la situación, solo 14%, y en contraste del otro lado del mostrador y en el medio de esa recesión, las importaciones, que también se conoció el dato hoy, las importaciones crecen al 20%, mientras que las exportaciones se caen al 25%. Una cosa que solamente se puede explicar con el manejo desprolijo que está teniendo el mercado cambiario en Argentina. Alfonso, ahora empiezan las predicciones, ¿no? ¿Cuánto va a caer la economía? ¿Cuánto va a terminar cayendo? ¿Cuál va a ser? ¿Va a crecer la economía el año que viene? El dólar, la economía. Dame los principales... lo que vos tenías en la carpetita cuando eras ministro de Hacienda y me mostrabas. Mirá y todos tenían cálculos. ¿Qué tenían ahí? Premiaban a los que acertaban, ¿no? En el Banco Central hicimos eso que todavía sigue, sí, Ah. el REM, el relevamiento de expectativas de mercado. A ver, ¿cuál es tu En su expectativa? momento le pusimos REM por una cuestión de gusto musical, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, REM, sí, cómo no. Bueno, lo que tenés que considerar es que este año tuviste una caída, como decía recién Martín, muy fuerte en el segundo trimestre y en el tercer trimestre recuperaste, no estás todavía al nivel de arranque, pero básicamente vas a terminar el año por encima del promedio. Si vos le haces ese promedio a ese valle, el punto de llegada... Va a terminar de... Claro, entonces, aunque no crecieras nada a lo largo del año que viene, el promedio te va a dar un crecimiento de entre 3 y 4 puntos. Del año que viene. Sí, o sea, es muy difícil que eso no suceda, salvo que los rebrotes y lo que decía Conrado hace un rato tenga un impacto directo en la economía, ¿no? ¿Precio, dólar, inflación? Me quedo con el último dato que mencionó Martín de el balance comercial de hoy. Esta cosa tan insólita de que importación y exportación. en medio de una recesión suben muy fuerte las importaciones y a pesar de que el gobierno dice el tipo de cambio es competitivo, caen las exportaciones. ¿Y por qué es peligroso? Esto es muy peligroso porque vos tenías, cuando empezaste el año, estabas con un ritmo de superávit comercial de más o menos 1.200 millones de dólares por mes. 15.000 millones de dólares al año. Con control de capitales, eso significa que las reservas tendrían que estar creciendo más o menos a ese ritmo, 15.000 millones de dólares al año. Por supuesto que el control no funciona del todo bien, esos dólares se van, pero el punto de arranque ahora no son esos 15.000. En noviembre el número creo que fueron 300 millones. Menos, 170 millones creo que fue. Ahora te lo voy a chequear, pero fue muy bajo contra 2.400 del año pasado. Sí, 287, algo así me parece que fue. Entonces pasaste de un changüí de 15.000 millones de dólares que la economía genera por año y que le daría tranquilidad al gobierno a 3.000 nomás. Eso, digamos, ese cambio de velocidad te complica muchísimo la política cambiaria. Y la inflación todo indica que va para arriba, ¿no? ¿Y el dólar? Y sobre todo por la política cambiaria. Vos fijate que el gobierno tiene una política cambiaria, si la ves en los últimos meses, es la devaluación de este mes es igual a la inflación del mes pasado. Entonces, esto se retroalimenta.
absolutamente se retroalimenta. Si además, como yo creo que va a ser necesario, en algún momento del primer trimestre, vas a tener que volver algún IFE o algún tipo de apoyo a la mediana empresa o a aquellos argentinos que no la van a estar pasando bien hasta que la vacuna no llegue y toda esta cuestión, el único recurso que tiene el gobierno son los pesos que emite. Entonces, todo se va retroalimentando. Es muy difícil pensar que el año que viene la inflación sea más baja que la de este año, ¿no? Alfonso Pratgay, gracias por haber venido. Felicidades. Felicidades a todos. Gente de tu familia, gracias por a invitarme. los que no veamos, felicidades, porque es mi último programa en vivo de este año. ¿Eh? Le dejo todo esto a toda esta banda en el buen sentido, le digo. Gracias, Alfonso. ¿Me llamás a Silvina Martínez, por favor? Así hacemos el bloque Hugo Machiavelli y Silvina Martínez con informaciones sobre la justicia. Atención, que es preocupante. Un departamento en Puerto Madero, Cristina. Hay lofer ahí con el departamento de Cristina. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Mucho